laringio y traqueostomía, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pregunta durante la sesión me pueden interrumpir, si no hacemos aclaraciones al final, ¿ok? Bueno, yo soy el doctor Rosmal Cortés, soy otorrinolaringólogo, tengo una alta especialidad en problemas o en laringología y fonocirugía, que son todos los problemas que conllevan voz, deglución y vía aérea. Entonces, este es uno de los temas que muy poca gente vemos, pero que son muy importantes porque son más comunes de lo que pensamos. El trauma a veces creemos que solo es aquel golpe, ¿no? O herida que se pueden hacer por arma blanca o arma de fuego, pero realmente el trauma laringio también lo consideramos como traumas endolaringios que pueden ser dados por intubaciones orotraqueales, pueden ser dados por sustancias, ingestas, o a veces ni siquiera una sustancia, a veces agua muy caliente o alguna sustancia muy caliente que puede generar algún daño en la endolaringe. Y también puede ser un trauma laringio externo como el que mencioné hace un momento. Vamos a empezar hablando del trauma endolaringio. El trauma endolaringio, el trauma iatrogénico es el más común. ¿Qué es el trauma iatrogénico? Bueno, es aquel trauma que realizamos durante algún procedimiento. Y existen, pues digamos, un procedimiento que es el gold estándar de esto, o es el más común de todos, que es la intubación orotraqueal. No necesariamente tiene que ser un paciente que tuvo una intubación traumática, entre comillas, para llevarnos a un trauma iatrogénico. A veces basta un solo intento de intubación, pero depende de cómo haya sido ese intento de intubación, ¿no? Si el anestesiólogo, pues al final de la cirugía, si no fue cirugía de otorrino, que manipulamos la boca, la nariz, hay sangrado, y el tubo sale con sangre, pues eso no es normal, ¿no? Entonces, a veces no nada más es cuántas veces se intubó o cómo pasó, sino con una sola intubación mal hecha puede ser suficiente. Pero no solo eso, en este artículo, que son las complicaciones laringias, una revisión en la intubación orotraqueal, hay 3 puntos muy importantes que son para recalcar. Voy a poner como el láser. ¿Se ve? Entonces, vamos Sí. a tener, gracias, vamos a tener el tiempo de la intubación, ¿ok? ¿Cuánto tiempo, cuántos días el paciente está intubado? Eso pues ya ha sido, creo, el tema ahorita de novedad por la cuestión de pandemia, por COVID. También importa el tamaño del tubo y la presión que ejerce el globo del tubo. No sé si recordarán que hay unos tubos que tienen un globo para inflar abajo en la subglotis y en la tráquea, y eso mantiene que el aire no entra y salga. El aire que está entrando por el tubo se quede abajo debido a esa presión que está causando. Entonces, esta presión tiene este globo tiene cierto inflado y cierta presión. Algunos de ustedes que han entrado a cirugía, no sé si se han fijado, de repente hay anestesiólogos que hacen esto con un globito que tiene donde inflan el balón. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero esa presión es importante. Entonces, como les digo, la cantidad de intentos y la calidad de intubación son ahí parámetros que hay que tener en cuenta. Este es un video de una endoscopía laringea, una nasoendoscopía flexible, que nos mandaron de un paciente que tuvo una intubación por cetoacidosis diabética, estuvo intubado más de 28 días. Esa parte que están viendo de ahí, estamos justo atrás del paladar blando. Normalmente, ahorita vamos a ver otros videos, van a ver algo muy diferente. Ven que estamos girando el endoscopio porque realmente no hay una estructura identificable en esa laringe del paciente, en esa faringolaringe. Ahí de repente vemos un hoyo y hasta al principio pensamos, oye, eso parece carina, pero miren cómo la parte de atrás hizo una especie de esfínter. Esa es la entrada al esófago, es el cricofaringio o el esfínter esofágico inferior. Eso blanco que ven al fondo ahí en el otro hoyo, esa es la tráquea, esa es la cánula de traqueostomía que tuvo el paciente después de 28 días de estar intubado. Este paciente lo refirieron sin intentos de intubación severo, sin intubación traumática, con un tubo en teoría que le corresponde, y ese es el esófago. Entonces vean cómo no necesariamente tiene que ser una intubación traumática para poder causar daños. Este paciente perdió la laringe, hizo necrosis de la laringe después de tantos días intubado, mala posición, malas condiciones del paciente, al final no sabemos qué fue, y este paciente no tiene laringe. Este es el estudio que les decía acerca de la presión del tubo, esos balones que tienen al final. Esa presión debe de tener cierto rango. ¿Por qué? Porque si, como en cualquier parte del cuerpo, si yo presiono, voy a causar palidez porque estoy aplastando capilares de cualquier tejido. Lo mismo pasa en la tráquea y en la subglotis. Ese globo que inflan los anestesiólogos, doctores, si voy muy rápido, díganme por favor. Si ese globo que inflan los anestesiólogos hacen eso con el globito, y digo, no está tan alejado de la realidad. Este estudio de un Hospital General de México
hicieron la evaluación de los anestesiólogos haciendo eso y luego ponen un tipo manómetro que mide la presión y vieron que la presión era 36.9. La presión mínima de escape que se recomienda es de 25 a 35, porque arriba de 35 centímetros de agua, la tráquea ya pierde capilaridad o pierde perfusión. Entonces ahí va a haber daño, va a haber edema, puede haber cicatrización, puede haber fibrosis y eso conllevar a malasia, laringomalacia, traqueomalacia pura, dependiendo del nivel del globo, o puede llevar a estenosis, tanto traqueales, laringeas o combinadas. Entonces es muy importante para los anestesiólogos que tengan esto. Lamentablemente a veces en los hospitales no existe ese aparato, ese manómetro y usan el dedo, pero bueno, quedan ahí en este estudio muy cerca de la presión límite. Entonces eso también es un dato importante a tener en cuenta. Y la verdad es que es bien difícil que a la hora que preguntamos a un paciente o a terapia intensiva que, oye, ¿cuánto está inflado el globo? Casi nadie sabe o no, no es un procedimiento habitual que deberíamos de hacerlo habitual. La ingesta o inhalación de sustancias, como les comenté, también es otra de las causas de trauma laríngeo importantes. 5% de los pacientes quemados van a tener lesión térmica por inhalación y 6% de estos pacientes que tienen lesión térmica por inhalación pueden llegar a desarrollar una estenosis laringotraqueal. Y en el otro extremo tenemos la ingesta de cáusticos, ácidos o cáusticos, sobre todo en cáusticos, que son los más agresivos. Van a ver como un paciente, se presentan, bueno, al menos en Estados Unidos, en las salas de urgencias, 5,000 a 15,000 casos anuales en Estados Unidos. ¿Okay? La muerte es muy baja, va del 0.02%, y existe hasta el 61% de lesiones concomitantes en la vía aerodigestiva, en lesiones en paladar, en lengua, en epiglotis, en repliegues ariepiglóticos, sin necesariamente a veces tener lesiones orales de lengua o dientes o encías o labios. Entonces hay que tener pues mucho cuidado ahí con nuestra revisión. No sé si algunos de ustedes llegaron a ver ese famosísimo capítulo de Grey's Anatomy alguna vez de una doctora que no revisa la cavidad oral porque se distrae de un paciente quemado, nunca vio nada y a las horas empezó con edema de la vía aérea y no me acuerdo si murió o no, la traquearon o qué pasó, la intubaron, no me acuerdo. Pero eso es muy importante que aunque no todos los pacientes van a llegar a presentar una lesión evidente de los labios o de la lengua o de las vibrisas nasales, que también eso luego es muy común, la quemadura aquí de los vellos de la nariz, necesitamos hacer una revisión completa de la vía aerodigestiva, mandarla o hablarle a un otorrino para que haga la evaluación con un endoscopio de la endolaringe y la faringe. Entonces, vean la diferencia. Esta es la imagen A, la imagen que tienen de frente a su pantalla a la izquierda. Es una imagen de una laringoscopía, ¿ok? Una laringoscopía donde estamos viendo la parte más alta, es la región posterior. Esta es la región anterior, esto se llama epiglotis, y estos son los pliegues vocales verdaderos, ¿ok? Y acá se ve la subglotis, este pedazo de aquí, y abajo un pequeño anillo blanco es la tráquea. Esto es una laringe normal. Y en la imagen de su derecha, en la imagen B, estamos viendo como un paciente muy diferente. Estamos viendo un paciente que acudió por inhalación térmica y estamos viendo un franco edema de ambos pliegues vocales que están en contacto entre ellos y que como la luz se reduce considerablemente. Estamos hablando más de un 90% de la luz que puede tener el paciente. Entonces, estos pacientes van a tener sintomatología de insuficiencia respiratoria, disnea o estridor. ¿Okay? El estridor, aunque algunas patologías la podemos dividir si es inhalatoria o inspiratoria, expiratoria o bifásica, como estos pacientes pueden tener afección de todo el tracto respiratorio, el hecho de que tenga estridor, no importa si es inspiratorio, expiratorio o bifásico, es suficiente para que al paciente le hagamos un estudio. Esta imagen que están viendo aquí es el mismo paciente, es una lesión térmica por inhalación, pero por medio de broncoscopía. Entonces, vamos a ver la diferencia donde aquí, oye, no veo quemadura, sí veo edema de los pliegues, pero no veo nada rojo, no veo nada, este paciente se intubó y, oh sorpresa, cuando le hicieron la broncoscopía. Vean cómo está el árbol bronquial, la carina y los bronquios principales con mucho hollín. Este hollín, estos puntos negros son todavía lesiones que están calientes, entonces van a seguir generando un daño abrasivo a los tejidos. Vean cómo a las 24 horas, la imagen de en medio,
Ya con tratamiento se hacen lavados, se aplican en terapia intensiva o en terapia de quemados, dependiendo de dónde esté el paciente, protocolos de inhalación de esteroides, esteroides intravenosos, se aplican anticoagulantes y una serie de indicaciones para tratar de evitar el edema, los sangrados innecesarios o en espontáneo. Y vemos una tercera imagen a su derecha donde el paciente está a los 5 días, ya con prácticamente cero yin. Ya podemos decir que el proceso inflamatorio va a ir bajando y conserva una luz bronquial adecuada sin aparentes estenosis hasta el momento. Entonces, las lesiones térmicas por inhalación debemos de tener en cuenta algo. Debemos de tener en cuenta la intubación oportuna, ¿ok? Como todo paciente quemado, el manejo adecuado de líquidos, los lavados que le comentaba actualmente, y estos son algunos de los medicamentos que se recomiendan. Broncodilatadores para evitar los espasmos, que al estar todo quemado, si se hace espasmo del bronquio, zona cruente con zona cruente, puede generar puentes de fibrina y a la larga estenosis. Mucolíticos para evitar la formación de moco, porque obviamente al hacer quemadura van a empezar la producción de secreciones anormales y eso puede traer insuficiencia respiratoria o parámetros de ventilación muy altos porque el pulmón está sobrecargado de líquido. Anticoagulantes y antiinflamatorios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas Sí, o de intubaciones? ¿No? Algo que se me pasó a mencionar aquí, la causa número uno de estenosis laringotraqueal es intubación, pero no, o sea, el 90% es intubación. Si yo tengo un paciente con estenosis laringotraqueal, 90% van a tener antecedente de una intubación. Pero si volteamos la estadística realmente a cuántos de los pacientes con intubación, que sabemos que son muchísimos, incluso por procedimientos ambulatorios, van a tener una estenosis, hay artículos muy variados que dicen que desde el 0.03% hasta el 2.3%. Entonces, tampoco es una proporción muy elevada. Tengan cuidado ahí en cómo les están preguntando las cosas. ¿De acuerdo? 90% de los pacientes con estenosis fueron por intubación, pero no el 90% de los intubados van a tener alguna estenosis. Entonces, vamos a ver el trauma externo. ¿Okay? El trauma externo es algo que conforme los años fue aumentando. ¿Okay? Primero estaban viendo los traumas cerrados o los blunt traumas, con una incidencia de 1 a 137,000 casos en las salas de urgencias de Estados Unidos. Recuerden que nosotros no somos tan buenos en epidemiología todavía para tener datos tan concretos, pero estamos viendo una incidencia de 1 a 5,000 a 1 a 30,000 motivos de urgencia, no necesariamente que lleguen a tener un trauma, pero pues sí van a urgencias, por eso la incidencia cambia. En los niños es más raro, es una incidencia del 0.5%. Recordamos que la laringe está ubicada en el cuello. Entonces, a veces también la estadística aquí tenemos que tener cuidado porque pues, un trauma laringeo va a llevar un trauma de cuello. Entonces, en los traumas de cuello, el 5 a 10% de las visitas de cuello, de urgencias van a tener un trauma en el cuello, pero eso no significa que tengan un trauma de laringe. Bueno, y en esa imagen le estaba poniendo cómo iba el cambio de la progresión, de cómo en los años 60, 70 el blunt trauma era mucho mayor, pero después en alrededor del 95, 2005 la proporción ha cambiado bastante, que el trauma penetrante de cuello es más común. ¿Ok? Entonces actualmente tenemos que el trauma penetrante es un 49.1% de los traumas laringeos y el contuso un 25.7%. El faltante es porque es el no externo, sino es el interno por todo lo que ya vimos. El trauma contuso lo más común es que sea por estrangulamiento, esos pacientes que tienen agresiones de ahorcamiento. Las lesiones de tendedero es la lesión como estándar o gol estándar que siempre se describe en el trauma laringio, ese típico trauma que vemos en las películas que el que va en la bici o en la moto está el tendedero o un cable y llegan y se pegan directamente en el cuello o en la tráquea. Ese es como lo que siempre se dice del trauma laringio, esa lesión de tendedero. Y también pueden ser los golpes directos al esqueleto laringio. Y en los traumas penetrantes tenemos las heridas por proyectil de arma de fuego y las heridas con arma blanca. Las imágenes de abajo son unas imágenes por estrangulamiento y unas imágenes de una herida por arma blanca, donde estamos viendo también que tenemos que hacer un protocolo diferente porque es cuello. En el cuello, recuerden, a los lados de la laringe están los grandes vasos. ¿Okay? Entonces, aquí se prioriza entre sangrado y vía aérea, muy importantemente con los manejos de ATLS. En los traumas contusos por ahorcamiento, por golpes directos, vamos a tener diferentes fisiopatologías.
puede haber fracturas de cartílago tiroides o fracturas tiroideas, ¿ok? Y puede haber fracturas cricoideas. ¿Cómo es que pasan este tipo de fracturas? Ocasionalmente por compresión. Es decir, viene el golpe, como ven en su imagen, en esta imagen de aquí, viene un golpe de anterior a posterior o de un lado a otro y va a empujar a la laringe hacia las vértebras, al espacio vertebral. Entonces esa compresión va a tener cierta flexión la laringe, pero si sobrepasa su punto de flexión, recordemos que los cartílagos empiezan a osificar a diferentes edades. A partir de los 30 años hemos visto pacientes con cartílagos parcialmente osificados. Entonces, dependiendo la flexibilidad y resistencia del cartílago, es la facilidad con la que se pueden romper. Entonces, las fracturas tiroideas son por la compresión de los cuerpos, al igual que las cricoideas. A diferencia de que el cricoides, recuerden que es un anillo de sello con una parte de atrás más alta. Entonces, el anillo normalmente se rompe en dos fragmentos porque hace esto. Y en cambio la tiroides, bueno, el cartílago tiroideo, al tener dos alas, sí puede llegar a haber unas fracturas lineales simples o múltiples fracturas lineales dependiendo de la presión que esté haciendo. Esta es una imagen de una nasoendoscopía flexible de un paciente que llegó con un trauma contuso, una pelea donde tuvo múltiples golpes en regiones craniocervicales. El paciente llegó con disfonía de 2 días de evolución, que era lo que tenía del antecedente. Nunca, al parecer, tuvo problema respiratorio, pero estamos viendo de su lado derecho del paciente, este es el lado derecho, recordemos esto es anterior, esto es posterior, esto es la epiglotis. Los pliegues vocales, el izquierdo se ve muy bien, el derecho veo edema, veo equimosis, ¿ok? Veo equimosis en todo el aritenoide y hacia arriba, hacia la faringe. No aparece haber sangre ni en algún otro tipo de lesión. Entonces, este paciente tiene hematomas de la laringe y de la paralaringe, que es el espacio paraglótico. Y a veces estos pacientes, bueno, pues por la mismo edema de la cuerda y el hematoma van a tener disfonía y después vamos a ver de disfonías de toda la fisiología de las cuerdas, pero por estar alterada la cuerda va a tener disfonía. Aquí es importante esto que les pongo, esto es la sección de los nervios laringeos recurrentes. Las entradas a los nervios, a la laringe, son por fuera, tanto el superior como el inferior. Entonces hay traumas que si el fragmento se rompe en el punto exacto, puede rasgar la entrada de los nervios laríngeos a la laringe, entonces puede causar parálisis. Este es el video de una nasoendoscopía de un paciente igual con un trauma contuso en cuello. Vean cómo el lado izquierdo tiene una muy buena movilidad. Puedo observar la movilidad no solo de la cuerda, sino desde el aritenoide aquí atrás. Pero vean cómo el lado izquierdo no tiene ninguna movilidad. Se mueve porque el otro lo empuja, pero vean el aritenoide cómo está totalmente fijo en la parte posterior. Este paciente tenía una semana de evolución de un traumatismo que tuvo no me acuerdo si fue acampando o algo, tuvo una caída, tuvo un golpe, empezó con disfonía y empezó a tener alteraciones en la voz. También vemos un hematoma de la parte de la banda o de la cuerda falsa, pero vemos total inmovilidad de esto. Aparte de la inmovilidad, vean cómo el aritenoide no se mueve y está, perdón, está más, voy a volver a poner el video, y está en una posición más anterior, como caído hacia adelante. Eso es una luxación aritenoidea, o sea, totalmente el aritenoide en el golpe se zafó del cricoides, entonces se hizo hacia adelante, y esa es la función muscular del aritenoide, es mover la cuerda. Entonces ya no tiene movimiento también por eso. Hay que tener mucho cuidado en diferenciar parálisis de luxaciones aritenoideas. Es un poco complicado, pero se pueden realizar. ¿Qué estudios de imagen le voy a pedir a un paciente? Pues primero hay que tener visualización directa. Y antes que eso, necesito estar seguro de que mi paciente está estable. Necesito aplicar los criterios de ATLS para saber si lo voy a hacer procedimiento o qué voy a hacer primero. Idealmente, en un paciente estable, preferimos visualización directa, es decir, una laringoscopía, ya sea flexible o rígida. Normalmente, como estos pacientes vienen con trauma de cuello, recuerden que los principios de trauma de cuello es no movilizar el cuello. Entonces, en una laringoscopía directa por la boca, el paciente se pone en una posición de olfateo, que es algo así, como en tortuga, pegando la laringe lo más que se pueda al tórax. Como no podemos hacer muchas veces esto en los pacientes con lesiones de cuello, preferimos una endoscopía flexible a través de la nariz para que el paciente no tenga que acomodarse de diferente manera. Si el paciente toleró el estudio y ya vimos las lesiones, podemos indicar ahora estudios
radiografías del cuello y tórax para descartar otro tipo de traumas. Y la tomografía y la angiotomografía, dependiendo si les sospechamos de lesiones vasculares, nerviosas, también podemos pedir resonancia. O si estamos pensando en son una lesión de cartílago o esqueleto, una tomografía simple. Entonces, este video es un video de una tomografía simple de un paciente, del paciente que acabamos de ver, donde vemos aquí la luxación completa del cartílago aritenoideo del complejo cricoideo. Ahí está también una fractura del cricoides, y lo voy a regresar un poquito, y se fijan cómo de manera anterior, contralateral a la fractura posterior, hay una ruptura del anillo cricoideo. Es lo que les decía hace rato, que el cricoides, por su fuerza y su configuración, casi siempre hacen estas fracturas por desplazamiento en dos fragmentos. Y hacia abajo vemos la entrada de la tráquea sana. Primer anillo traqueal, segundo anillo traqueal. Como todo en medicina, ya saben que nos gusta mucho echarle mucha crema, entonces pues, existen clasificaciones diversas para el trauma laringio. La que más se utiliza es esta, que es la que está avalada por la Asociación Americana de Cabeza y Cuello, que se llama clasificación de Schaefer-Furman. Es una clasificación que va del 1 al 5, está un poco clavado, no es para que se la aprendan, pero es para que la tengan en cuenta. Y me va a hablar también del pronóstico que yo pueda tener con mi paciente. Es decir, pues mientras más grande, mientras más número más grande, pues más grave el caso. O sea, estoy hablando en el grado 5 de una completa separación o disrupción laringotraqueal. O sea, del trauma se separa todo el cricoides de la laringe, de la vía aérea inferior de la tráquea. Entonces, ese es el caso más grave, ¿no? Pero vamos del 1 al 5. El 1 es edema, hematomas, sin laceraciones, ¿ok? Y no vemos una fractura detectable en los estudios de imagen. Entonces, es un paciente que sí tuvo un golpe, que no vemos fractura por estudios de imagen, que se ve un poquito de edema, ese es un grado 1. El grado 2, ya vemos hematomas, ya vemos rupturas de mucosa, o ya podemos tener fracturas no desplazadas. No necesariamente tiene que tener todos estos puntos para clasificarlo ahí. O sea, si trae una fractura no desplazada, no quiere decir que forzosamente tiene que tener disrupción de la mucosa endolaringea. Entonces podemos ir jugando con esto. En el grupo 3, pues ya es un edema masivo, ya es una fractura desplazada o se puede ver por dentro de la laringe el cartílago y normalmente hay inmovilidad de las cuerdas vocales. En el grupo 4 es lo mismo que el 3, pero es como más severo. Entonces es una disrupción de la comisura anterior, la parte donde se pegan las cuerdas vocales. Es una fractura inestable porque son más de 2 o 3 trazos en el cartílago. Y el grupo 5, como dije ahorita, es una separación de la laringe y la tráquea. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Lo que les decía ahorita, lo más importante de todo trauma es el ATLS, hasta ahorita es lo que está recomendado, seguir estas guías. Si pasamos de la evaluación inicial del ABCDE, pues podemos ir a amplia, la exploración secundaria. ¿En qué momento realizar la endoscopía? Se llama nasofibrolaringoscopía. ¿En qué momento la realizarían o en qué momento le hablarían al otorrino como para pensar en que necesitamos hacer un estudio? ¿Nadie? ¿Lo haríamos en el ABCDE? ¿Lo haríamos en la exploración secundaria? ¿Cuándo lo haríamos? En la exploración secundaria. En el ABCDE va a ser el médico tratante de urgencias. Ok, el médico tratante de urgencias siempre va a tener la pauta, exactamente, ABCDE, ok, y ellos en ese momento pueden decidir incluso el manejo de la vía aérea que se necesita, ya sea que lo haga ahí mismo o que se le hable al otorrino, pero no para la naso, o sea, no para la exploración endoscópica, sino para el manejo de la vía aérea, o al cirujano, o al anestesiólogo, o quién más intuba, los de terapia, los internistas, o sea, ahí ya dependerá quién quiera realizar el manejo de la vía aérea dependiendo de lo que tengamos. Pero sí, normalmente si los ABCDE están correctos, pasamos a hablarle al otorrino en una exploración secundaria porque normalmente son exploraciones armadas. No nada más es le abro la boca, le bajo la lengua y veo que no hay aullín o sangre. En este momento necesitamos algo más. Entonces, este también es de un artículo que habla de los traumas y nos está hablando del manejo de la vía aérea en el trauma laringio. Como en el trauma laringio, el 65% van a requerir de un manejo avanzado de la vía aérea. Este manejo avanzado incluye intubación. Entonces, todo manejo de vía aérea, desde intubación para arriba, cricotiroidectomía, una punción cricoidea, una cricotiroidectomía, una traqueostomía, perdón,
van a necesitar el manejo en este 65%. Si lo podemos dividir, pues el grado 4 o 5 es un 19% y el 13.5% van a requerir de una cirugía de vía aérea, aunque sea una exploración en quirófano, porque hay que ir a reparar pues, todos los daños que se están causando. Entonces, pero de estos daños de operación, 13.5 son de urgencia inmediata y 52 en una cirugía de vía aérea posterior a la estabilización. Entonces, dependiendo también de la clasificación de Schaefer-Furman, dependiendo si es del 1 al 5, vamos a tener pues, la incidencia en procedimientos o el porcentaje de procedimientos que se realizan en cada uno. Claro, si se fijan, pues mientras el grado es menor, pues las invasiones son mucho menores, que conforme es peor, la reparación laringea en el 4 y el 5 pues son mucho mayores. Eso es, pues creo que esperado y obvio. Pero nada más para que tengan en cuenta que todo esto son procedimientos que se pueden llegar a pensar o realizar: traqueostomía, laringoscopía, broncoscopía, esofagoscopía, reparación esofágica, reparación traqueal o reparación laringea. Entonces, a manera de resumen, ¿cómo vamos a manejar el trauma? Pues si es un trauma grado 1, el manejo va a ser médico y en observación. Normalmente no los damos de alta a inicio, entonces les puede tocar que si les llega urgencias un paciente y le hablan a los residentes de aquí de otorrino, el otorrino va, lo explora, hace el estudio y dice es un grado 1, se los va a dejar ahí encargaditos 24 horas. De 12 a 24 horas dependiendo del tipo de lesiones, se cumplen esas horas con medicamento, con nebulizaciones, con vigilancia de vía aérea y si no presentó una estridor, una disnea, y lo normal es que a las 24 horas antes de su egreso se haga otro estudio, se puede ir de alta el paciente. A partir del grado 2 ya normalmente son pacientes que requieren de unos días de internamiento. El grado 2 normalmente no requiere traqueostomía, o al menos no por las lesiones iniciales. Recuerden que podemos meterlo a quirófano de urgencia o en los días posteriores. Entonces, estos pacientes empezamos a dar manejo antiinflamatorio para valorar si realmente necesitan de una cirugía posterior durante el internamiento, pero no de inicio. Y se le ponen los mismos medicamentos que en el grado 1. En un grado 3 ya se sugiere que hagamos una microlaringoscopía y una esofagoscopía de revisión. La traqueostomía en el 3 es variable también, ¿ok? No necesariamente es obligatoria. En el grado 4 es mandatoria la explicación por laringoscopía y esofagoscopía. En el grado 4 siempre les vamos a pedir traqueostomía y dependiendo de las lesiones se pueden colocar diferentes prótesis para mantener la integridad de la laringe. Ahorita les voy a explicar por qué esto. Entonces, en este caso son unos diagramas de un libro de otorrino, bueno, específicamente de laringología que se llama Rosen, bueno, el autor es Rosen, donde habla de las reparaciones laringeas o endolaringeas por trauma. Ok, entonces, en la endolaringe se tiene que recubrir todo de mucosa. Si queda cartílago expuesto, si queda cuerda expuesta, músculo de la cuerda expuesta, va a haber cicatrices, va a haber sinequias y esto a la larga va a llevar al paciente a disfonía y disnea. Entonces, estas exploraciones son laringoscopías dormido, ¿ok? Entonces, estamos viendo cómo se pueden dar puntos, se puede suturar la endolaringe, dependiendo si es una lesión de cuerda, de mucosa o qué. Y si hay una disrupción de cuerdas, es decir, una enfrente de la otra tienen lesiones cruentas, igual que como les comentaba en la tráquea, si se tocan, van a generar una cicatrización, puentes de fibrina y sinequia. Las cuerdas pues siempre se están tocando, porque siempre estamos hablando, aunque lo dejes en reposo vocal, si el paciente puja o tose o hace maniobras de valsalva, las cuerdas se van a cerrar. Entonces se ponen estos tipos de aparatos o de férulas que se llaman férulas o quillas anteriores, como la imagen anterior, o se pueden poner pedacitos de Gore-Tex, que son fluoroplastics que van a evitar que que se toquen las partes lastimadas de la cuerda hasta que cicatrice. Como ven en la imagen de aquí arriba, se pone este pedacito en la comisura anterior, aquí en la V de las cuerdas vocales, y se sutura hacia afuera y se deja fijado en la piel del paciente. Es muy variable cuánto tiempo se deja, dependiendo del trauma laringe. Desde 2 semanas hasta 4 semanas el paciente va a andar con eso ahí. Se puede ir a su casa, se puede dar de alta, no es ninguna contraindicación ni tampoco es indicación para que se vaya a quedar un mes internado hasta que se lo quitemos. Se pueden hacer no solo manejos de laringoscopía por suspensión, que es este aparato que vieron aquí, que es el paciente dormido, sino, o sea, por el
endolaringe o por cavidad oral, sino se pueden hacer manejos de desgarros de manera externa. Puedo entonces, si voy a reparar fracturas de los cartílagos por desplazamiento, abrir el cuello y abro la laringe. Esta técnica se llama laringofisura. Separo la laringe a la mitad, veo la cuerda de cada lado y hago la reparación del tejido interno. Este es otro tipo de férula que se llama stent de Montgomery. También se puede utilizar dependiendo del grado de fractura o de lesiones mucosas que tenga el paciente. Entonces, puedo ser muy conservador con manejos orales o puedo ser muy agresivo con manejos de cuello dependiendo del grado del paciente. También, como en cualquier hueso, pues se pueden hacer reparaciones por placas o suturas, dependiendo de la gravedad del paciente, qué tan calcificados están sus cartílagos, para unir los fragmentos y que la laringe quede estéticamente aceptable y funcionalmente también, que tenga soporte y que no se colapse con la respiración. Y bueno, el último caso, pues ya es una separación laringotraqueal. Aquí es bien importante esto, no intentar las cricos de urgencia. Siempre la traqueostomía pues debe ser controlada o baja, no en la zona de la lesión. Y a estos pacientes necesitan hacer una reconstrucción completa laringotraqueal. Entonces aquí estamos viendo un paciente con disrupción laringotraqueal. La tráquea está rota en los primeros segmentos. Aquí está todo el cartílago cricoides abierto. Esta es una lámina de un lado, esta es lámina del otro, esta es la luz interna y este es el tiroides también roto. La traqueostomía estaba muy abajo. Entonces aquí, ¿por qué? Porque se tiene que hacer reparación con lo que puedas y con lo que tengas. A veces se tienen que seccionar anillos sanos, si se pueden reparar se cierran y se tiene que volver a subir y pegar a la laringe. Esto ya es cirugías muy, muy complicadas que no todo el mundo las realiza. Importante, ¿se dieron cuenta que nunca dice intubación? ¿Por qué no dice intubación? ¿Por qué se imaginan que no en ninguno de los pasos se recomienda intubación? ¿Alguna idea? Por el mismo hecho de que puedo agravar el trauma, ¿no? Exactamente, por el mismo hecho que pueda agravar el trauma. Si estoy en una disrupción laringotraqueal y meten el tubo, probablemente la van a terminar separando. O si tienen lesiones en endolaringes, se van a terminar rasgando más. Sí se puede intubar, tampoco es la negación, pero si se va a intubar, tiene que estar seguros de que va a ser mejor para el paciente y de preferencia usar videoasistencia. Ya existen videos laringoscopios o se puede intubar a través de los mismos nasoendoscopios que usamos y se puede intubar de manera incluso hasta nasal, guiando el tubo a través de ese endoscopio hasta las cuerdas para evitar el desgarro de lesiones. Entonces, no es un no absoluto, pero de preferencia se trata de evitar. ¿Dudas del trauma? ¿No? Bueno. Entonces, ya estuvimos hablando mucho, bueno, traqueostomía, ¿no? ¿Por qué traqueostomía? ¿Cuándo traqueostomía? ¿Cómo traqueostomía? Bueno, la traqueostomía es un procedimiento histórico. O sea, la primera vez que se describió la traqueostomía fue en el siglo IV antes de Cristo. Existen reportes de un evento que hizo Alejandro Magno, donde en una comida uno de los soldados se estaba atragantando y aparentemente con un hueso, eso no sabemos, pero él con su espada pinchó la tráquea. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero él agarró y le hizo un corte en la tráquea, el paciente murió, obviamente, pero pudo respirar en el momento en el que hizo eso y dejó de estar ahogado. Hasta 1546, Antonio Musa describe el primer caso exitoso de una traqueostomía sin deceso del paciente. O sea, se había estado intentando hacer algún tipo de estos procedimientos, pero llevaban a muerte del paciente. Entonces, hasta 1546 se hace el primer caso exitoso sin muerte de un paciente con traqueostomía y la causa fue un absceso traqueal. Y no fue hasta 1909 donde esta persona, que para nosotros los otorrinos es muy importante, más para mí como laringólogo, Chevalier Jackson, en 1909 estandariza la técnica. Chevalier Jackson es el papá de la traqueostomía y de la laringoscopía incluso, y los cuerpos extraños, esofagoscopías. Él se dedicó mucho a vía aérea. Y él hasta este año dice, la traqueostomía es un procedimiento muy sencillo, fácil de realizar, muy seguro si se hace así. Y él fue el primero a estandarizar la técnica. La traqueostomía no es una cura de ninguna enfermedad, ¿ok? La traqueostomía es una cirugía
que podrá hacer de manera permanente para evitar la muerte causada por alguna otra lesión, o a veces solo son de manejo temporal. ¿Cuáles son las indicaciones generales? Esta lista que ven aquí se queda demasiado corta, pero son las causas más comunes que requieren de una traqueostomía. Anormalidades congénitas por higromas, por ejemplo, en los bebés que nacen con compresión de la vía aérea, manejo avanzado de la vía aérea, un paciente que tiene una neumonía que está intubado ya mucho tiempo, esa es la más común. Afección de la laringe por alguna lesión, tumor o alguna trauma laringe o trauma de cuello. En fracturas faciales, también a veces se prefiere la traqueostomía que la intubación, porque en fracturas faciales, cuando llegan las fracturas del EFOR o la inestabilidad mandibular o nasal, que no se pueden intubar, que no pueden abrir la boca, pues se prefiere hacer una traqueostomía de paciente despierto. Es una traqueostomía momentánea. El edema de la vía aérea superior, profilaxis en algún tipo de procedimientos, el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño también, o sea, la cura del SAOS es la traqueostomía, pero obviamente no estamos atacando el por qué el paciente estaba roncando y no es algo que se haga, pero tengo que mencionarlo porque en sus libros está. La tos crónica por aspiraciones, es decir, los pacientes que hacen neumonías químicas de repetición por alimentos, también se ponen traqueostomías para evitar el paso de la alimentación hacia abajo de manera temprana y temporal si es que logramos resolver el por qué el paciente está aspirando. Entonces, estas son algunas de las indicaciones de traqueostomía. La técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica podemos usar desde un bisturí y 2 pinzas de mosquito en crisis de urgencias hasta equipos ya un poco más grandes de cirugía, pero realmente son cirugías que se pueden realizar con el mínimo material necesario. Esto es más o menos lo que se utiliza en una cirugía de traqueostomía. Necesitamos un bisturí, necesitamos disectores, necesitamos retractores de cuello, separadores automáticos, mosquitos, Kellys, un gancho, es un gancho tiroideo, ahorita les voy a explicar por qué. Y siempre debemos de tener 2 cánulas de traqueostomía listas, probadas. Existen muchos tipos de cánulas de traqueostomía. Esta que están viendo en su pantalla se llama cánula de Shiley's, una cánula intrahospitalaria más común. Tienen globo. Esta pequeña parte de aquí es el globo, como los mismos tubos, que es el que les decía, con un pequeño tubito donde se infla el globo. Y esto que se ve aquí es la endocánula. Esto sirve para aspirar secreciones y lavar la cánula para no tener que quitar toda la cánula. La traqueostomía abierta, porque hay traqueostomías percutáneas, la traqueostomía abierta es el procedimiento que más se hace, ¿ok? Es una incisión en cuello, 1 centímetro abajo del cartílago cricoides o 3 centímetros, 2 dedos le dicen arriba del escotador external. Se hace una incisión horizontal en adultos, vertical en niños y a partir de ahí vamos a hacer una disección, ¿ok? Debajo del platisma, esto que están viendo aquí es el músculo platisma. Debajo del platisma cambia la orientación a incisiones verticales, quitando fascia, exponiendo los músculos cinta o infrayoideos. Se separan con los retractores y vemos la glándula tiroides. La glándula tiroides se puede cortar o se puede desplazar dependiendo de cada paciente, es diferente. Entonces, normalmente nos gusta, de ser posible, respetarla y solo desplazarla. Y se hace una incisión, dependiendo también de cada cirujano o otorrino, quien haga la traqueostomía. Hay muchas incisiones en la tráquea, dependiendo si se va a quedar con la traqueostomía mucho tiempo, se va a quitar la cánula y se hace una incisión entre el segundo y el tercer anillo. Esa es una traqueostomía estándar. Obviamente, si hay tumor, si hay lesiones, si hay estenosis, esta indicación puede cambiar. Esto es una traqueostomía, digamos, normal. Entonces, aquí están viendo un diagrama, digamos, en axial, anterior a posterior, ¿ok? Donde estamos viendo las capas que se quitaron, la piel, ¿ok? Los tejidos subcutáneo y el platisma, los músculos cinta, los músculos infrayoideos, la tiroides, hasta que llegamos a la tráquea y se abre la tráquea, que es lo mismo que estamos viendo acá. Una vez que se abre la tráquea, nosotros otorrinos nos gusta hacer esto con unos hilos, levantar el colgajo, la puertita que se abre de la tráquea, o sea, no cortamos todo el segmento del cartílago, sino lo hacemos como una puerta y se sutura con una seda. ¿Por qué? Porque si el paciente se decanula, digamos que esa trampa yo la puedo abrir con ese hilo y meter otra vez un tubo rápidamente. Es como ¿cómo explicarlo? Como una medida de seguridad. ¿Ok?
Y bueno, se coloca la cánula de traqueostomía, se coloca la endocánula, se infla el globo y se corrobora con anestesiología que el paciente tenga buenos volúmenes respiratorios, que no esté tapada, que hayamos quedado bien, que no hayamos entrado a otro lado que no es la tráquea, o que hayamos entrado a la tráquea y luego salido. Digo, no ha pasado, pero está escrito, y el paciente pues no respira. Entonces hay que checar siempre con el anestesiólogo. Complicaciones de la traqueostomía. También puede haber bastantes, a pesar de que se describe que es un procedimiento muy benigno o relativamente sencillo, pues siempre puede haber lesiones. Aspiraciones de las secreciones, hemorragia, neumotórax también puede llegar a pasar si la tráquea, a veces los cuellos son muy cortos, entonces la tráquea queda muy pegada aquí al mediastino, entonces en una disección o algo puede haber un neumotórax. Lesión de los cartílagos. Si presionamos mucho la tráquea hacia posterior, atrás está el esófago, puede haber daño esofágico, puede haber daño a los nervios, puede haber daño a la cúpula pleural. Eso es inmediato. Mediatas, muchas otras. Infecciones, ulceraciones, alteraciones de la comida, que es disfagia, que se decanulen los pacientes, que haya aire en el cuello, enfisema subcutáneo, aspiraciones, abscesos, traqueitis, malasias, muchas otras. Y las tardías, pues bueno, puede haber neumonía, aspiración, también disfagia, siguen de canulación, las causas más comunes, granulomas traqueales, como esta imagen de aquí, es un granuloma adherido a la pared posterior de la tráquea. Fístulas, comunicaciones entre la tráquea y la piel que no cierran a pesar de que haberle quitado la cánula, entre la tráquea y el esófago, y estenosis laringotraqueales también están descritas por medio de la manipulación de la traqueostomía. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta clase? El trauma laringio no solo es un trauma contuso o externo, recuerden que puede ser un trauma endolaringio por inhalación, por ingesta de sustancias o por manipulación de la vía aérea, ya sea por intubaciones, broncoscopías o esofagoscopías. Puede ser adquirido, puede ser iatrogénico. La valoración no más importante es el ATLS por el médico encargado, como dijo su compañero en la sala de urgencias. Si el paciente está estable, recomendamos una valoración de manejo avanzado de la vía aérea, es decir, observarla, visualizar la laringe para decidir si se va a intubar o si se va a traqueostomizar o qué va a pasar con el paciente. Y los criterios de exploración urgente, que son pues las separaciones, sangrados intensos o algo así. ¿Dudas, doctores? ¿Preguntas? ¿Se escucha? Sí, doctor, pero pues no, todo bastante claro. No hay dudas, creo. Ok. Bueno, entonces, tengan en cuenta que la traqueostomía es una opción, ¿ok? De todos estos procedimientos no es estándar y el trauma, pues, hay que valorarlo bastante bien, ¿ok? Buenos días, doctor. Buenos días. Yo tengo una duda en cuanto Dígame. al tiempo que se puede dejar una traqueostomía o si es permanente o si debe de haber recambio. La cánula, dices tú. Sí. La cánula dependerá también de muchas situaciones. Esas cánulas como la que las enseñé, que se llaman Shiley, que tienen globo, normalmente se prefieren en manejos intrahospitalarios, por si el paciente va a requerir intubación, manejo asistido de la vía aérea, o sea, una máquina. Si van a tener, para que no tenga fuga, entonces se deja inflado el globo. O si, por ejemplo, tiene un tumor en la laringe y después se va a meter a cirugía para resección de tumor, pues se deja esa misma cánula plástica porque sabemos que va a recibir anestesia general en algún momento. Pero hay pacientes que van a tener traqueostomía por mayor tiempo y se pueden hacer recambios a cánulas diferentes. La pauta es, dependiendo de cada paciente, existen cánulas de metal, creo que son las más comunes que pueden llegar a conocer, las Jackson, es con la que anda normalmente el paciente en la calle, es una cosita así de metal que traen sus hilitos los pacientes pescada. Las cánulas Jackson son más benevolentes, son menos toscas y son más fáciles de recambiar y de limpiar para el paciente. Entonces, si el paciente por alguna razón va a tener traqueostomía de largo plazo, se prefieren ese tipo de cánulas. Ok, muchas gracias, doctor. De nada, doctora. ¿Alguien más? Bueno, como quiera, está el chat. Cualquier duda me la hacen saber, por favor. Y nos vemos el miércoles para la siguiente.